Bueno, pues ayer hablamos del discipulado. Comenzamos diciendo que quizás el modelo moderno del discipulado que habíamos recibido, que es ver el discipulado como un programa de la iglesia, es solamente parte de un puzzle, una obra mucha más grande. Y que además del elemento de la palabra, que es lo que solemos como protestantes enfocarnos en la palabra, enseñanza, que eso es importante, pero solamente es parte de la obra del discipulado, como se entendía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si recuerdan los otros dos elementos que son tan importantes para el discipulado bíblico. Tiempo y relación. Oh, muy bien, muy bien. Mire, todos han recordado lo que dijiste anoche, pastor, que era... Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. Y también vimos el proceso, o sea, eso es lo que requiere el discipulado, estas tres cosas, y vimos como el patrón o el proceso del discipulado. Y hay diferentes ejemplos en la Biblia de eso, pero dijimos que hay una palabra quizás más adecuada para hablar del discipulado, que es aprendizaje, ¿verdad? Y vimos el ejemplo de Lucas 10, que habían como 3 pasos. ¿Y cuáles eran los 3 pasos que vimos en Lucas 10 cuando Jesús manda a los 70? Okay, primero que todo, para los discípulos es observar, ¿verdad? Y después hacerlo con supervisión, recibir corrección, recibir consejo. Y después, ya cuando el maestro dice, bueno, este aprendiz es capaz, pues ya ir y también hacer otros discípulos. Entonces son conceptos muy sencillos. Todos nosotros a través de nuestras vidas hemos aprendido de esta forma, aunque muchas veces no hemos podido decir, bueno, yo aprendí cómo preparar un sermón, cómo preparar un estudio bíblico, cómo estar ahí con un hermano, una hermana que un familiar de él había fallecido y darle confort y darle ánimo. Todos hemos aprendido cómo hacer estas cosas a través de este método. Entonces, podemos hablar de un discipulado espontáneo, pero eso no es lo que vemos, y eso es bueno tener ese discipulado espontáneo, que te encuentras con un hermano ahí en, no sé, un restaurante o algo, y sales de ahí y dices, eso me animó mucho, nos edificamos pues la una a la otra. O que encuentras al vecino y por azar tienes una conversación donde puedes compartir algo de tu vida espiritual. Y dices, bueno, vaya, no lo había pensado. Estas son cosas buenas. Pero nos falta algo de ir del discipulado espontáneo a un discipulado más estructurado, o lo que llamamos discipulado intencional. Y lo que vemos precisamente en la Biblia es discipulado intencional. ¿Cuál sería la diferencia entre un discipulado espontáneo y un discipulado intencional? Pues tiene que ver con la intención y el deseo de tener como una visión, cómo esto podría avanzar. Y de entender mi discípulo, que todos somos discípulos de Cristo, hablamos de eso también, que no es que sea mi discípulo o que sea el discípulo de Cristo, son ambas cosas a la vez, como dijo Pablo, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Estamos imitando a Cristo, pero también estamos tratando de enseñar cómo es la vida cristiana a la gente a nuestro alrededor. Entonces, un discipulado intencional hace la pregunta, ¿dónde está el discípulo? ¿Dónde está esta persona? Incluso vimos con la Gran Comisión que viene el discipulado a veces antes del bautismo, o sea, antes de una confesión de una fe que el discípulo pueda hacer. ¿Dónde está esa persona? ¿Qué es lo que hace falta aprender? ¿Le hace falta aprender sobre la oración? ¿Le hace falta aprender cómo compartir su fe con la gente a su alrededor? ¿Le hace falta saber del sufrimiento? Esto es una debilidad, que quiero hablar de esto brevemente.
Yo he conocido, y me imagino que muchos de nosotros hemos conocido a cristianos con un fe sincero y de muchos años de fidelidad en alguna congregación, y después le pasa algo muy malo. Muere su esposo, o algo le pasa con uno de los hijos, o algo así. Y dice, no entiendo cómo Dios puede dejar o pudo dejar que eso sucediese. Y ya deja de asistir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la Biblia y quizás deja de creer en Dios. Eso es muy dramático. Pero el caso es que ¿cómo puede suceder eso? Por una falta de discipulado. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre el sufrimiento, mucho que decirnos sobre el sufrimiento. Entonces, si llega esa situación a una persona que lleva años, hasta décadas en una iglesia y no sabe que el sufrimiento es parte de la vida cristiana y que Dios no nos garantiza que no vamos a sufrir, aunque hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Bueno, no es una garantía, ¿verdad? Dios desea que estemos bien, pero también Él entiende, y bueno, nosotros entendemos que vivimos en un mundo quebrantado. ¿Y quién quebrantó este mundo? Nosotros. ¿Sí? Eso es un ejemplo, ¿verdad? De gente que se va de la iglesia, se va de la fe, sin tener o sin haber sido discipulados, sin entender cómo sufrir correctamente. Vemos unos ejemplos en Mateo 13 sobre el discipulado intencional. Y vamos a ver esto. Son 3 parábolas pequeñas y breves. Y vamos a ver qué podemos nosotros en esta mañana aprender sobre el discipulado. En Mateo 13 tenemos como una familia, una cadena de diferentes parábolas. Comenzamos con la parábola del sembrador y después alguien le pregunta a Jesús, ¿por qué hablas con la gente en parábolas? ¿No ves que ellos no entienden de qué estás hablando? Y él da una respuesta. Y después tenemos una explicación de su parábola y después la parábola del trigo y la cizaña y la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura y otra vez por qué Jesús usa parábolas. Y llegamos a otra explicación, y me encantan estas 3 parábolas que leemos al final del capítulo. La parábola del tesoro escondido, versículo 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde, y de nuevo, y gozoso por ella va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estamos hablando del discipulado intencional, ¿verdad? Y vemos aquí un hombre que está haciendo algo, no simplemente está sentado ahí dejando que las cosas de la vida ocurran. Es un hombre que está en un campo. ¿Qué estaría haciendo este hombre en el campo? ¿Qué significa el campo? Pues para los judíos del primer siglo, el campo, la tierra, significa la tierra prometida y recuerda a todos ellos del pacto de que Dios había de dar a Abraham y a su semilla, a sus descendientes, una tierra. Entonces ya el concepto de un campo es algo muy fuerte para ellos. Y encuentra este hombre en un campo un tesoro. A ver, ¿cuáles podrían haber sido las opciones para este señor? Él pudo haber llevado el tesoro, pero tiene la integridad de decir, bueno, yo no quiero robar el tesoro. Entonces él entierra al tesoro, lo esconde otra vez y va y ¿qué hace? Y dice, y lo esconde de nuevo y gozoso por ello. Gozoso por ello. Nosotros tenemos gozo como este discípulo cuando encontramos al reino de Dios. La obra de hacer discípulos, de compartir las buenas nuevas del reino de Dios, el reino de los cielos en Mateo, debe de darnos gozo. Pero a la vez tenemos que entender que hemos encontrado un tesoro que mucha gente a nuestro alrededor no entiende. ¿Cómo hubiera la otra gente de este pueblo, cómo hubieran visto a este hombre?
Es un hombre que va y vende todo lo que tiene. Otra vez tenemos el concepto de que es algo muy arriesgado, ¿verdad? Vender todo lo que uno tiene para comprar, ¿qué? Un campo vacío. Ni es un campo con una granja, ni es un campo con una cabaña bonita, es un campo vacío. Entonces a veces nosotros como discípulos, la gente nos va a ver a nosotros y decir, pues es que no entiendo por qué esta persona hace esto, por qué está desgastando su tiempo en este ministerio. Y seguramente fue así con este hombre. Entonces es gozoso, va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Vemos que como con la parábola del hijo en el campo, que llamamos nosotros la parábola del hijo prodigio, que no tenemos la conclusión. Jesús no nos dice qué ocurre. El hijo prodigio pues viene, hacen una fiesta, pero el padre de la casa tiene que salir al campo al hijo mayor, ¿verdad? Y decirle, pues tienes que entrar a la casa. Y nunca sabemos cómo termina esa parábola, porque no sabemos si el hijo mayor, que representa a los fariseos y los escribas que estaban quejando del ministerio de Jesús, nunca sabemos si ellos entran a la casa en esa parábola. Igual aquí en esta parábola no sabemos qué pasa. Pues él compra el campo y ¿qué pasa después? Y yo creo que Jesús intencionalmente deja la pregunta abierta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nosotros como discípulos compramos el campo? Pues es emocionante ver las posibilidades, ¿verdad? Después tenemos también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Pues aquí tenemos una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que este hombre, pues la gente entiende que está comprando algo de gran valor. Pero es una inversión, otra vez, arriesgada. Invertir todo lo que una persona tiene en un objeto. Podría hacerse un hombre muy rico si tuviese éxito, pero igual podría terminar en bancarrota sin nada. Y así es el reino de Dios, una perla de gran valor. En aquellos días conseguir perlas era muy difícil y este hombre que era mercader probablemente originalmente habría sido, pues, no sé cómo se llama, el hombre que se va debajo del agua, a veces tiene que amarrar rocas a sus pies para bajar y encontrar perlas. O sea, es un trabajo muy difícil, un trabajo muy atrevido, un trabajo muy peligroso. Y probablemente este hombre estaba acostumbrado en un entonces, antes de ser mercader de perlas, en su juventud, de hacer este tipo de trabajo. Nosotros somos así. ¿Cuáles son las cosas en nuestras vidas que nos distraen de hacer discípulos? ¿Cuáles son las distracciones que tenemos en nuestras vidas? Y después tenemos la tercera parábola, que otra vez es muy breve. Jesús les dijo, la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues aquí tenemos una parábola diferente, ¿verdad? Porque entendemos que el reino es la red, pero ¿quién es el pescador? El pescador es Jesús, y son los ángeles los que lo van a separar los pescados buenos de las cosas que nos sirven para comer. Como dice, lo bueno en cestas, lo malo echan fuera. Aquí tenemos una enseñanza que nos da a entender que nos
tenemos que tener paciencia. Seguramente, y sabemos que los discípulos preguntaron esto a Jesús, ¿verdad? Después de la resurrección. Bueno, ¿ya es hora para que venga el reino? ¿Ya es hora? Aún no entendían que había que esperar. Pero aquí tenemos una enseñanza de que hay un espacio de tiempo entre el pescador ahí con la red y después, ¿cuándo se va a separar lo bueno de lo malo? Bueno, después es que tienen que regresar a la costa y que tiene que sacar la red y después hay que separar lo bueno de lo malo. Habrá un tiempo, hay que tener paciencia. Las parábolas de Mateo 13 se tratan de Jesús. Nosotros solemos leer la perla de gran precio y el tesoro escondido, hablando y haciendo las preguntas que yo hice. Nosotros somos el hombre que encuentra el tesoro en el campo. Nosotros somos el mercante que encuentra la perla de gran valor. Y está bien, pero ¿qué pasa si nosotros seguimos entendiendo que comienza con parábolas sobre Jesús y termina con una parábola sobre Jesús? ¿Y qué pasa si es Jesús el hombre que encuentra el tesoro en el campo? ¿Qué pasa si para Jesús el reino de Dios es ese tesoro de gran valor? ¿Qué pasa si Jesús es el mercante que vende todo lo que tiene para comprar la perla de gran precio? Pues yo creo que las dos interpretaciones son correctas, porque al fin y al cabo el discipulado tiene que ver con ver a Jesús, imitar a Jesús y seguir el ejemplo de Jesús. Nosotros entonces, ¿qué estamos enseñando? ¿Cuál es el contenido de lo que estamos comunicando a nuestros discípulos? Pues quiero mencionar brevemente algunos puntos, algunos de ellos ya los hemos visto, pero algunas cosas más, porque no simplemente es información, sino que también tiene que ver con prácticas de la vida cristiana. Pues ayer compartí sobre el discipulado que llevo con Vito, un joven, y le dije, tienes que ir a preguntar si alguien cree en Dios. Pero también podemos hacer cosas muy prácticas. Y hacer la pregunta, ¿quiénes son las personas en tu vida que Dios te ha dado para discipular a estas personas? Otra vez, yo sé que nos hace sentir un poco incómodo pensar que Dios me ha dado discípulos a mí, pero es lo que vemos en la enseñanza de Jesús y el patrón de otras personas de la Biblia. ¿Cuáles son las personas en tu vida donde Dios ha puesto una persona? Quizás sea un creyente de hace muchos años, quizás sea un joven que ni siquiera quizás cree en Dios. ¿Quién Dios ha puesto en tu vida para que puedas aplicar lo que estamos viendo y para que tú puedas imitar a Jesucristo? Y también Pablo y Moisés y Elías. Tengo unos compañeros que hablan mucho del discipulado y me gusta una idea que ellos compartieron conmigo una vez, y es tener una lista ahí en la nevera de 5 personas que Dios ha puesto en tu vida y para que puedas orar por cada uno de ellos cada día. No tiene que ser una oración muy larga, pero una oración breve para que cuando veas a esas personas estés pensando, ¿yo cómo puedo bendecir a esta persona? Para que puedas tener una oportunidad de un tiempo de gracia con ellos. Y para que también puedas quizás planear algo con alguno de ellos o todos ellos. Otra vez, requiere de relación y de tiempo. Yo tenía un pastor en los Estados Unidos hace mucho tiempo y él dijo que de las personas que más le impactaron era cuando era un chico en la escuela dominical. Y que el profesor o el maestro de escuela dominical le llamaba una vez a la semana y le preguntaba, Robert, ¿cómo estás esta semana? Fielmente, una vez cada semana. Lo chistoso de eso es que Robert no se acuerda del nombre del maestro de escuela dominical, pero eso le impactó.
esa fidelidad, esa fidelidad. ¿Quiénes son las personas en tu vida que Dios ha puesto en tu vida? Otra posibilidad es que has tenido una persona en tu vida en el pasado y has perdido el contacto con esa persona. Hoy en día esto sucede mucho. Vivimos en una sociedad donde la gente va y viene y diferentes trabajos y universidades y quién sabe cuántas cosas. Pero a veces vale la pena recordar, Dios en el pasado, ¿quién he podido enseñar? ¿Quién ha sido de alguna forma mi aprendiz para tu gloria? Y contactar a esa persona. Estuve en un retiro de la iglesia y pensé en ti. ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? Y quizá esa persona ya está en otro tiempo, está en otro periodo de su vida y no vas a estar en contacto con él o con ella más. Pero igual a veces vas a decir, vaya, pues yo estoy buscando una iglesia y no encuentro donde alabar a Dios, o qué sorpresa oír de ti, tengo unos problemas con el matrimonio, algo así. Es bueno, dice Eclesiastés que hay un tiempo para abrazar y para dejar de abrazar. Pero ¿qué es mejor? Es mejor abrazar, ¿verdad? Abrazar a la gente. De hecho, creo que el nombre hebreo Habacuc significa aquel que abraza. Entonces, pues ahí está un hecho misceláneo que no tiene nada que ver con el sermón, pero bueno, mi cerebro, como sabe mi mujer, lleno de este tipo de cosas. También orar con la gente. Me gusta mucho a veces, si estoy en un restaurante o algo, decir, bueno, ¿cómo puedo orar por ti? Es que es fascinante encontrar la respuesta. No siempre lo hago, no estoy diciendo que lo hago cada día siempre, pero lo hago bastante. Y encontrar las respuestas que encuentras. También animar a la gente a orar. Anoche tuve una llamada por teléfono, una llamada pastoral de una mujer que no es de mi iglesia, ni creo que va a ninguna iglesia, pero la conozco por algún ministerio ahí de hace años. Y ella me llamó y ella que estaba en una situación muy difícil, su esposo la dejó y su hijo tiene problemas de salud muy graves. Y yo le pregunté a ella, cuéntame de tu padre. Y dijo, pues es que mi padre nos dejó cuando era pequeña, no conozco a mi padre. Y le dije, Dios Padre nunca te abandonará, nunca te va a abandonar. Y le dije, dímelo. Y lo dijo, lo confesó, Dios Padre nunca me va a abandonar. Y después hablamos más. Y la verdad, hubiera hablado horas y horas, y eso está bien, es bueno, es parte de la obra pastoral, escuchar a la gente con paciencia. Y le dije, quiero que tú ores. Yo podría orar por ti, y lo haré después, pero yo quiero que tú hables con Dios. Dile lo que necesitas, dile cómo te sientes. Y lo hizo. Lo hizo. Ella dijo una bella oración muy sencilla, muy sincera. Pues estas son las cosas que hacemos en el discipulado. Animar a la gente a dar un paso hacia adelante. ¿Qué es lo que falta? Pues yo sentí, no sé si correctamente o no, que esta mujer tenía que saber que Dios Padre nunca la iba a abandonar. Yo sentí que lo que le hacía falta para progresar en la vida cristiana, la vida espiritual, ni sé si es creyente, por si de hecho, pero bueno, el caso es que quiere orar y quiere hablar con un pastor es algo positivo, entonces vamos a tener esperanza. Y que también que ella debe saber que ella puede orar. Una vez estaba haciendo un trabajo de capellán en el hospital hospital infantil en San Antonio, y yo visité pues ahí a una abuela con su nieto, y la abuela, una mujer muy, muy buena, que dijo que siempre cada domingo va a la misa, y ella sabía el Salmo 23 de memoria, y después dije, bueno, pues yo voy a orar por tu nieto, pero primero quiero que tú ores por tu nieto. Y dijo, ¿yo puedo orar? Sí, claro que sí, tú puedes orar. ¿Y qué digo? Digo, bueno, pues ahí puedes orar Salmo 23 para tu hijo, el Padre Nuestro, está bien, pero también tú puedes orar con tus propias palabras, hablando con Dios. Y dijo, ok, vale, lo vamos a intentar.
Un pasito pequeño para esta mujer ya mayor. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo necesita saber cómo orar, pero son ejemplos de mi ministerio y cada pastor y cada persona, cada uno de ustedes, me imagino que tendrá ejemplos también de este tipo de ministerio. Hacer la pregunta, ¿quiénes son mis discípulos? Te garantizo que Dios ha puesto gente en tu vida para que puedas poner en marcha estas cosas sencillas: tiempo, relación, palabra. Dar el ejemplar, después supervisar y después mandar al mundo a esta persona para que haga lo mismo. Otra cosa que me gusta de estas tres parábolas es que vemos un amor para el reino de Dios. El reino de Dios, o el reino de los cielos en Mateo. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, me gusta mucho lo que dijo el obispo misionólogo Leslie Newbigin. Dijo, es que el reino de Dios ya es presente. Cristo ya es rey de todo el universo. Nuestro ministerio no es traer el reino de Dios. Nuestro ministerio es descubrir o revelar, o sea, quitarle la vela al reino de Dios que ya es presente. Para que podamos poner esto en marcha con nuestros discípulos, debemos de seguir el ejemplo de estos tres hombres, en las tres parábolas. Entonces, debemos de modelar para la gente a nuestro alrededor. También otra pregunta es, ¿de quiénes somos nosotros discípulos? ¿Quiénes son las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas y que hemos nosotros aprendido de ellos a través de los años? Y no olvidar eso. Es muy fácil llegar, especialmente para los pastores y los ancianos, es muy fácil pensar, bueno, pues yo tengo la obligación y el privilegio de hacer discípulos, ciertamente. Y yo soy discípulo de Cristo, y yo oro, y yo leo la Biblia, y qué bien. Y quizás tengo consejeros, como Moisés y Jetro, que me pueden animar en situaciones difíciles o me pueden dar consejos, pero ya no soy discípulo de nadie. Ojo, normalmente Dios no obra de esa forma. Entonces, si alguien ha invertido en tu vida a través de los años, puede ser algo tan sencillo que debes de hacer como darle las gracias. Decir, oye, ¿te acuerdas que hace unos 5, 10, 20 años tú hiciste esto? Te quería dar las gracias. He estado pensando sobre el discipulado, he estado pensando sobre quiénes son las personas que Dios ha puesto en mi vida para ayudarme a entender qué es seguir a Cristo, y pensé en ti. Porque animar a la gente, animar a los pastores, es una cosa muy buena. Y no tiene que ser un pastor, puede ser cualquier fiel, cualquier cristiano. Finalmente quiero hablar de virtud. Queremos que nuestros discípulos tengan hambre para el reino de Dios. Queremos que tengan victoria espiritual y queremos demostrar esto en nuestras vidas. Queremos que crean en la verdad. Y cuando digo que crean en la verdad, estoy diciendo no solamente que crean en las doctrinas verdaderas, que es importante, pero como esta mujer que me llamó anoche, que crean en la verdad de la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo delante de Dios? Y como una mujer abandonada por su padre y ahora abandonada por su esposo, ella, ¿qué estará pensando? ¿Quién soy yo? Yo soy una persona que nadie ama. Ella cree, imagino yo, que es la verdad de ella. Muchas veces nosotros hemos recibido verdades falsas que vienen de nuestros padres o de la cultura o diferentes lugares. Tú, no importa lo que hagas, nunca será suficiente.
nadie jamás te va a amar verdaderamente. Otra cosa que he visto mucho en la cultura árabe, lo he visto con un joven con el cual estoy trabajando ahora, es incapaz de recibir gratitud. Te voy a llevar a la comida, vamos a comer juntos. No, es que no traigo dinero. No pasa nada, yo pago. No puedo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué estaría pasando en su corazón? Pues podría ser que él está pensando, mira, si yo recibo generosidad de este Señor ahora, algún día me va a pedir algo y entonces no es capaz de recibir gracia. Gracia es un regalo, ¿verdad? No es como recibir un regalo y se vaya, ahora voy a tener que darle un regalo del mismo valor cuando venga su cumpleaños. Eso no es el significado del regalo. Bueno, estos son algunos ejemplos. Queremos que nuestros discípulos crean en la verdad. Sí, ciertamente las doctrinas verdaderas y correctas, pero que conozcan la verdad de quién eres tú. ¿Quién eres tú? Y esto es porque, regresando al comienzo de toda esta enseñanza, tiempo, relación, palabra, sin estas cosas, uno no puede saber y uno no puede invertir el tiempo y la energía espiritual en una persona para ayudarle a conocer la verdad de quién Él es. Podemos ver ejemplos bíblicos. Moisés. ¿Quién es la verdad de Moisés? Moisés, él quería salvar a su pueblo, mata a un egipcio y tiene que huir. ¿Qué estaría pensando Moisés? ¿Quién soy yo? Pues yo soy un fracaso. Yo antes era alguien importante, de influencia, alguien educado, alguien poderoso de la casa de Faraón. ¿Y ahora qué soy? Un forastero, un extranjero aquí con ovejas y cabras. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Y de hecho es lo que le dice Moisés a Dios cuando lo encuentra en Éxodo 6. ¿Quién soy yo para hacer esta obra? ¿Verdad? Y también, ¿quién eres tú? Entonces vemos la profundidad. Pedro o Juan, ¿verdad? Que dice, bueno, mamá, pregúntale a Jesús si yo puedo sentar a su diestra cuando venga a su reino. Él tenía el concepto equivocado de quién era él. Pero después vemos en las epístolas de Juan, Dios es amor. Un cambio, un hombre que ha entendido quién es él, cuál es su propósito en la vida. Eso es parte del discipulado. Y bueno, hermanos y hermanas, quiero concluir con una doxología. Otra vez voy a preguntar la pregunta que siempre hago, que agobia a mis estudiantes. ¿De dónde viene la palabra doxología? ¿Cuál es la etimología? ¿Quién sabe? Doxa, ¿qué es? Gloria, opinión. Sí, muy bien. O gloria, y es una palabra griega, y logía, o sea, logos, una palabra de gloria. Algo que me gusta de Pablo es que muchas veces se está tratando, y casi terminó, está tratando pues de asuntos pastorales difíciles o asuntos teológicos muy difíciles, y ya llega al punto y tiene que concluir con una doxología. Y hay una doxología muy bella en Efesios, que dice, gloria a Dios Padre en Jesucristo y en la Iglesia. ¿Alguien sabe cómo termina? En todas las generaciones. De esto estamos hablando. Cuando hablamos del traditio de pasar de una generación a otra generación, las virtudes, las disciplinas y la enseñanza de los apóstoles y de Jesucristo. Cuando hablamos de hacer discípulos y tomar lo que hemos visto y de impartir eso a la generación venidera, es de eso que estamos hablando. Gloria a Dios Padre en Jesucristo y en la Iglesia en todas las generaciones. Amén.